Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a esta lección de epístolas de Pablo. Bueno, ya estamos en la cuarta semana y estoy muy contento de que estemos avanzando en este curso. Ya estamos en esta semana donde van a ser también va a ser el primer parcial y espero que estén estudiando para que pues no nos sorprenda este examen, ¿verdad? Creo que vamos bien, creo que hemos avanzado bien, creo que poco a poco hemos aprendido más cosas y lo más importante es de que hemos avanzado y hemos comprendido eh, los puntos más importantes de Romanos hasta este tiempo, ¿sí? Y quiero que hoy veamos algo que es la libertad de la lucha bajo la ley, ¿sí? Hemos estado hablando acerca de algunas cosas que son la justificación, la santificación, pero también hay otras cosas que son otras palabras que son importantes y ahorita las vamos a analizar. Pero quisiera que veamos lo que dice Romanos capítulo 7. Dice, donde Pablo da una analogía acerca del matrimonio y estar sujeto a la ley. Dice la palabra de Dios en Romanos 7:1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, en modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Bueno, en este tiempo hemos estado analizando algunas palabras importantes, pero también quiero que tengamos en cuenta otra de las palabras que suenan mucho en la epístola de los Romanos, que es pues, la palabra pecado. ¿Sí? La palabra pecado tiene algunas o diferentes traducciones, o mejor dicho, significados. ¿Sí? Pero uno de los significados más propios de la palabra pecado es errar en el blanco. Esa es una de las definiciones más, pues por así decirlo, más aplicables al pecado. Y cuando hablamos acerca de el pecado, pues estamos hablando precisamente de este acto que hacemos contra Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos hace o qué es lo que nos establece que algo es pecado? ¿Sí? Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, la ley, ¿sí? La ley y el pecado. ¿Qué es la ley? La ley es mala, vivimos todavía bajo la ley, debemos guardar la ley. ¿Qué es la ley o qué significa la ley? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Ahora, debemos tener algo de cuidado con querer volver a guardar la ley, porque tenemos que tener en cuenta que vivimos ahora bajo la gracia, ¿sí? Decir que vivimos bajo la ley significa que vivimos bajo el antiguo pacto. Decir que yo vivo bajo la ley significa que yo vivo de acuerdo al antiguo pacto, ¿sí? Y ese antiguo pacto, pues, es el Antiguo Testamento que nos enseña que debemos guardar todas las cosas que vienen en la ley y que la persona que no cumpla estas cosas y estos requerimientos es culpable, ¿sí? Y obviamente hay una ley en el Antiguo Testamento que va desde los 10 mandamientos, pero también implica también los 613 preceptos, decretos y estatutos que hay
¿no? En los primeros 5 libros de la Biblia, o precisamente en la ley de Moisés, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que el que hiciere esas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Pero Santiago nos explica que si nosotros fallamos en una parte de esa lista que se nos encomienda hacer en el Antiguo Testamento, si fallamos en una sola cosa, nos hacemos culpables de todas las cosas, nos hacemos culpables de todos los mandamientos y estatutos. Entonces, era por eso tan necesario que en el Antiguo Pacto se sacrificase animales para esas personas que constantemente fallaban o tenían un error, iban y sacrificaban a un carnero o algún tipo de animal que se les requería en la ley para justificar, o mejor dicho, para tapar su pecado, ¿sí? Pero Pablo nos está explicando precisamente en el capítulo que leímos que ahora hemos muerto a esa ley, hemos muerto a esa forma que estaba establecida en el Antiguo Testamento para las personas que querían acercarse a Dios, ¿sí? Y que ahora vivimos en una nueva, por así decirlo, una nueva ley, que es la ley de Cristo, ¿no? Estar bajo la gracia y es vivir en el nuevo pacto, ¿sí? Decir que vivo bajo la ley significa que vivo en el Antiguo Testamento, pero decir que vivo bajo la gracia significa que yo estoy viviendo en el nuevo pacto. Este nuevo pacto no me requiere que yo cumpla una serie de cosas para estar bien con Dios. Simplemente se requiere de la fe para que yo pueda ingresar a la gracia, ¿sí? Entonces, hay mucho conflicto en este pensamiento de si se debe o no guardar la ley. Para muchos creyentes piensan que se debe guardar la ley. Y yo no estoy diciendo que la ley sea mala, como ahorita lo vamos a ver, pero no, si preguntamos, ¿los creyentes están bajo la ley? La respuesta a esa pregunta es no. Los creyentes murieron a la ley y ahora están casados con Cristo. Nosotros ya no debemos vivir bajo la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque había un grupo de personas que decían que Pablo estaba hablando contra la ley de Moisés. Había un grupo de personas que decían que Pablo estaba en contra de la ley de Moisés. Y también hoy en día hay un grupo de personas que dicen, no, es que los cristianos no guardan el sábado y no deben, por no guardar el sábado no van a ser salvos. Entonces ahí ya están mal. Precisamente, ¿por qué? Porque los cristianos no guardamos la ley, no estamos en ese pacto, no estamos en el antiguo pacto y no hacemos estas obras para alcanzar un tipo de justificación delante de Dios. No es posible. Y Dios nos lo recalca en Efesios, en Romanos, en Gálatas, ¿no? Que no existe una forma en que podamos ser justos delante de Dios por medio de las obras. Sin embargo, vivimos en un nuevo pacto que es la gracia, ¿sí? Este pacto, esta gracia que nos fue dada en Cristo para que nosotros vivamos una vida justa, una vida piadosa, ¿sí? Pablo nos enseña también que si una mujer está sujeta a su marido en la tierra y esta mujer se une a otro marido, estando su marido vivo, esta mujer se convierte en adúltera. ¿Por qué? Porque si tiene un marido no se puede unir a otra persona, no puede dejarlo y decir, bueno, tú ya no me gustas, me voy con él, ¿no? Eso no dice, esto no es posible, pero Pablo nos deja en claro que a través de la muerte de Cristo hemos muerto a esa antigua ley o a ese antiguo pacto. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos unirnos al nuevo pacto, ¿sí? Ahora por así decirlo, hemos muerto en Cristo Jesús a ese pacto que estaba en el Antiguo Testamento y que ahora
Dice aquí el versículo 4 del capítulo 7, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, ya no vas a pertenecer a la ley del Antiguo Testamento. Esa ya no va a ser nuestro nivel de justificación. Ya no hay una forma en la que tengamos que matar animales para justificarnos delante de Dios. Eso no es posible. Dice que ahora somos de otro. ¿De quién somos? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿vivimos bajo la ley del antiguo pacto? Ya no. Y Pablo hace esta analogía. Ahora, la ley es pecado. La ley es pecado. Si la ley declara culpables a todos los que no llevan a cabo los mandamientos, entonces la ley es pecado. Por supuesto que no. La ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa precisamente porque la ley viene de Dios. La ley no fue producto de la imaginación de Moisés, sino que Dios le dio esa ley a Moisés para que Israel tuviera una forma de guía y una forma en la que se pudiera censurar el pecado de alguna forma. ¿Por qué? Porque sin ley el pecado a la verdad está muerto, pero con la ley el pecado toma fuerzas para declarar a alguien culpable y esclavizarlo porque está cometiendo un delito. Pero la ley en sí no es mala, sino que la ley simplemente nos dictamina lo que es correcto y nos enseña lo que es correcto de lo incorrecto. Ahora, la ley no es mala porque viene de Dios, la ley es santa. Pero por no cumplir la ley, por eso mismo es que la persona puede caer en una esclavitud de pecado, porque la misma ley le da el poder al pecado de decir que nosotros somos culpables porque no seguimos ciertas cosas. La ley no es mala, simplemente le da, por así decirlo, más poder o poder al pecado de declararnos culpables. Pero no, la ley no es mala. Simplemente la ley es buena y nos ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal. Si no hubiera una ley, no podríamos establecer los límites. Y la ley y las leyes son importantes en nuestro mundo terrenal o en nuestro mundo civil, por así decirlo, tenemos ciertas leyes. Y no digo que todas las leyes que hay en este país son correctas. No estoy diciendo eso, pero las leyes muchas veces nos ayudan para hacer el orden y para tener orden en nuestra vida. Gracias a las leyes tenemos libertad de expresión, pero también la ley que tenemos nos da acceso a la educación, seguridad y protección por medio de las autoridades civiles. Y la ley es buena en cierta forma, ¿no? Que hay unas leyes que son malas, pues obviamente lo sabemos, pero porque nosotros entendemos que sobre toda ley establecida en el mundo está la ley de Dios. Incluso hay una ley que está en nuestra conciencia. El mundo vive bajo una ley que Dios mismo ha establecido, ¿sí? ¿Quién le enseñó al primer hombre que matar está mal? ¿Quién le enseñó a las personas, o incluso quién le enseñó a Adán bueno, a Caín y Abel que matar estaba mal? Precisamente Dios, aunque no había una ley. Y aún las personas en lo más recóndito del planeta, si no tuvieran un acceso a una Biblia o a un sistema civil, sabrían que hay cosas que son buenas y son malas, precisamente porque Dios estableció leyes en toda la creación. Pero esta ley escrita, Dios la estableció precisamente para que Israel fuese un imitador de Dios. Y al no poder ser un imitador de Dios, lo que pasaba es que Israel quedaba, por así decirlo, culpable de la ley por no poder cumplirla, ¿sí? Entonces, la ley no es pecado, sino más bien nos enseña qué es el pecado. No es pecado, pero nos enseña qué es lo que está mal.
nos muestra qué es lo que es incorrecto, ¿sí? Nos revela el pecado, nos revela lo que no agrada a Dios, nos revela lo que Dios aborrece, ¿sí? Y esto lo vemos precisamente en el libro de Números y posteriormente en el libro de Primera de Pedro, donde dice, como hijos amados, como hijos amados, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os amó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y escribe esta parte del Antiguo Testamento que dice, sed santos porque yo soy santo. Y esto que es ser santos implica precisamente ser diferentes a las demás naciones que practicaban el pecado, que no tenían una ley, que no tenían un Dios que establecía lo que era correcto y lo que era incorrecto. Entonces la ley no es pecado, simplemente nos muestra y nos revela lo que es pecado. Ahora, la ley, contraria de ser mala, la ley es buena porque también censura el pecado. Es como una advertencia, es como una advertencia de no hagas esto porque esto está mal. Aunque muchas veces llegamos a, después lo vamos a ver posiblemente en el siguiente capítulo, que muchas veces cuando nos digan o nos dicen no hagas esto, más parece que nos están diciendo hazlo, 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 ¿no? Y no está bien, ¿sí? Sin embargo, la ley nos ayuda a censurar el pecado de tal forma que nos muestra, no hagas esto porque está mal. Y como les he dicho anteriormente a los hermanos dentro de la iglesia, que los mandamientos no son para hacernos la vida de cuadritos o para hacernos la vida imposible, o como algunos jóvenes dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí dicen que todo está mal, que fumar está mal, que tomar está mal. Es que los mandamientos no son precisamente para hacernos la vida imposible, sino los mandamientos nos fueron establecidos para ayudarnos a no caer en un abismo sin fondo. Son como esos señalamientos y como esa cerca que nos está diciendo no cruces este lugar porque ahí hay un precipicio, ¿no? Y es una advertencia, es como una cerca. Los mandamientos, en lugar de hacernos la vida imposible, nos ayudan a vivir y estar bien con Dios. Ves la línea, ves el señalamiento y regresas y no caminas más porque sabrás que ahí hay peligro. Eso es precisamente la ley. Entonces la ley no es mala, al contrario es buena, nos revela el pecado y sirve como un señalamiento para que nosotros no avancemos más en nuestro mal y nuestro pecado. Lo malo de nuestra naturaleza humana es que una vez que atravesemos este señalamiento, por así decirlo, llegamos a ser esclavos de aquello que practicamos. Y la ley no tiene el poder ni de justificarnos, ni tampoco de ayudarnos a salir de esos pecados. Simplemente nos señala lo que está bien y lo que está mal. Es por eso que la ley es insuficiente para que nosotros estemos bien con Dios. Es por eso que necesitamos de la gracia de Dios, porque la gracia nos ayuda a salir del pecado, que es otra cosa que vamos a ver próximamente, ¿sí? Es otra cosa que vamos a estar observando en la siguiente clase. Muy bien, hermanos, les agradezco su atención y agradezco que estén viendo estos videos. Espero que esto pueda clarificar y ayudarles a que tengamos una visión más completa y pues entender mejor lo que Pablo dice al respecto, ¿sí? Nos vamos con esto, por favor. La ley nos enseña y nos revela qué es el pecado y también nos ayuda o ayuda al ser humano de cierta forma a censurarlo de tal forma que no quiere que nosotros atravesemos esta línea que Dios ha establecido para que no caigamos en la esclavitud. Sin embargo, pues el hombre es muchas veces necio, ¿no? Y no quiere que le digan que no, siempre quiere ir más. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo que es la gracia, que es sumamente importante para la vida cristiana.
Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre ha sido Javier Méndez y esta ha sido la clase de esta semana. Nos estamos conectando martes a las 7. Que Dios les bendiga y cualquier duda estoy para servirles. Nos vemos, hermanos. Bendiciones.